Y abran sus Biblias, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, y vamos a ver versículos 12 al 17. San Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 17. ¿Ya lo encontró? De un fuerte amén. Amén. Ok. Bueno, vamos a leerlo en forma alternada. Yo leo el 12, ustedes el 13, en el 17 nos unimos. Muy bien, Mateo 21, versículo 12 dice: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, todos. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchos que aclamando en el templo, y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Padre, gracias por tu palabra. Por favor, bendice, Señor, este mensaje que vamos a escuchar de la palabra de Dios. Y te suplico, Dios, que nos sigas hablando de los eventos de la última semana de Cristo en la tierra, y sigamos sus pisadas, sigamos sus pasos hoy, Señor. Podamos entenderte más y saber que esta última semana fue una semana estratégica, una semana de arduo trabajo y de un profundo sufrimiento, culminando en la cruz del Calvario. Te pido, Dios, que por favor bendigas, mi Dios, este mensaje de hoy, y lo prosperes y lo bendigas, lo fortalezcas, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícela y úsala y aviva a los hermanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Pueden sentarse, mis hermanos. Y vamos a continuar siguiendo las pisadas de Cristo. Imagínense, vamos siguiendo a Cristo esta última semana en la tierra. Lo vamos siguiendo y vamos a ver qué es lo que Cristo hizo, porque lo que Cristo hizo esta última semana es muy significativo para el ministerio que Él empezó allá, aquí hace 2023 años o más, y también lo que nosotros podemos asimilar y aplicar. Primeramente, vamos a ver allí en Mateo capítulo 21, que Jesús, el Señor, entró en el templo, y el Señor entró en el templo, dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas. Echó Jesús a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esto es muy importante, hermanos, porque en este evento Cristo va al templo, al lugar donde está el centro de la vida espiritual del pueblo de Israel. Es como venir a la iglesia, es donde está el centro de la vida espiritual de los creyentes, donde está su congregación, donde está su costumbre de orar, costumbre de adorar, donde está su costumbre de escuchar la palabra de Dios, de congregarse. Así Jesús fue al templo, que es equivalente a la iglesia, no es lo mismo, pero es equivalente a la iglesia para los judíos. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Cuando Jesús entró al templo, Él encontró, hermano, que el templo no estaban haciendo en el templo lo que debían de estar haciendo. En el templo estaban los cambistas, estaban los vendedores, y estaban haciendo de la casa de oración una casa de mercado. Y Jesús se indignó. Jesús, Él tuvo
que limpiar el templo para que la gente entendiera que el templo no era para eso. El templo era para adoración de Dios, para oración, para aprender de Dios, servir a Dios. Y note lo que dice el versículo 13. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Fíjense, aquí vemos en este pasaje que el Señor les demuestra su indignación. Ahora la pregunta, hermanos, es que este paso del Señor Jesucristo es para enseñarles que tenían que cambiar su forma de conducirse, de adorar, de comportarse en el templo. Y el Señor les dice: miren lo que voy a hacer en el templo. Y el Señor dice que vinieron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Y qué interesante, hermano, que en estos ciegos y cojos, la Biblia habla de aquellos que no pueden ver, que necesitan ver, que están impedidos de ver, pero Cristo viene y les da luz. Jesucristo viene y les permite ver. Los cojos, aquellos que están enfermos, quizá por una enfermedad física, quizá por una malformación congénita, de cualquier manera no podían caminar bien, y Jesús los sanó. En otras palabras, el templo era un lugar para sanidad, primeramente espiritual, y también en este entonces era un lugar para sanidad física. Vea lo que dice allá en el libro de Lucas, por favor, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Allá en Lucas, capítulo 4, la palabra de Dios dice en el versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y qué dice, hermanos? Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. A eso es a lo que Cristo vino a la tierra, a predicar las buenas nuevas, a predicar el año agradable del Señor, a dar sanidad a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a todos aquellos que estaban enfermos, sanarlos. Ahora, ¿qué más vemos? Vea lo que pasa en el versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Esto es, el templo, hermanos, por unos momentos, el templo se vuelve lo que debía de ser todo el tiempo. El templo se vuelve un lugar de adoración. El templo se vuelve un lugar de sanidad, un lugar donde está el Mesías dando las buenas nuevas. Y dice: pero los escribas se indignaron, dice la Escritura. Los escribas estaban totalmente en contra de lo que estaba haciendo Jesús. Y aquí estamos hablando de los religiosos y hablamos de Cristo, del Mesías, que estaban totalmente en contra el uno del otro, haciendo totalmente cosas diferentes. Los religiosos, hermanos, estaban alineados con la política. Los religiosos estaban alineados con Roma, estaban alineados con sus propios intereses. El Mesías, Cristo, está alineado con el cielo y con la eternidad. Y Él está buscando hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿con quién se va a alinear nuestra iglesia? A veces hay tentación en la iglesia de alinearse con la política y con la situación económica, y alinearse con la situación en este país de prosperidad, etc. Pero no podemos alinearnos
con lo que el mundo aclama y estar alineados con Dios. No podemos estar alineados con las dos cosas. Y era el conflicto que había aquí entre los fariseos, los escribas, los religiosos y el mismo Mesías. Jesús, hermano, versículo 16, dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? En el templo, hermanos, había adoración. Hosana al Hijo de David, se indignaron. Hermano, venimos a este lugar a adorar al Señor. Cuando nos congregamos, ¿a qué venimos? ¿Por qué nos sentamos en las bancas? ¿Por qué nos sentamos a escuchar predicación? ¿Por qué tenemos compañerismo unos con otros? Para adorar a Dios, hermanos. Para servir al Señor. Para hacer la voluntad de Dios. Para animarnos unos a otros. Para exhortarnos unos a otros. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Por eso este lugar es un lugar donde Dios quiere que nos congreguemos para lo mejor, no para lo peor. Y hagamos la voluntad de Dios. La alabanza es muy importante, la adoración es muy importante, como he estado predicando los últimos 2 domingos, que la adoración es importante. ¿Y qué es la adoración? La adoración es la exaltación de Dios. Y lo podemos exaltar de varias maneras. Lo podemos exaltar con nuestras palabras, lo podemos exaltar con nuestros hechos, pero sobre todo lo exaltamos con nuestra obediencia. Dios quiere que adoremos a Dios, hermanos. Y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Vemos, este fue el día de la limpieza del templo, y aquí el Señor probablemente está acabando el día lunes. El día lunes el Señor va al templo, lo limpia y saca a los cambistas, hace azote de cuerdas. Y esta es la segunda vez que Jesús hace esto en su ministerio. La primera vez fue al principio del ministerio y la segunda vez fue al final del ministerio, enseñando una lección muy importante. La iglesia, hermanos, debe de estar limpia para el Señor. Así como el templo tenía que estar limpio para el Señor y debían hacer la voluntad de Dios, la lección a nosotros es: la iglesia debemos estar limpia para el Señor. Y qué importante es hoy la Santa Cena. Tenemos la Cena del Señor hoy. En la Santa Cena podemos asegurarnos de que tenemos comunión con Dios. Que no hay nada, hermanos, entre Dios y nosotros. Que no estamos escondiendo pecado. No estamos viviendo una vida doble. Que estamos sensibles al Espíritu Santo y que estamos dispuestos a confesar nuestro pecado, a dejarlo y a seguir a Cristo Jesús, porque Él es digno, hermanos. Y Jesús salió de Jerusalén, se fue a Betania, y creo que esto lo hizo varios días durante esta última semana. Pero después sucede un evento muy importante. Sucede algo, hermanos, muy muy importante, que es lo que sigue a continuación, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, muy probablemente esto sucedió, hermanos, el día martes. Jesús vuelve a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Este asunto de la higuera es muy interesante, porque la higuera representa a Israel, y esta higuera, Jesús espera encontrar fruto, y no halló fruto, solamente había hojas, y Jesús maldijo la higuera, y la higuera se secó. Versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Jesús les habla, hermanos, del poder de la fe y de la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios. Porque dice versículo 22: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿qué dice, hermanos? Lo recibiréis. Aquí el Señor está vinculando, fíjese qué interesante, en este pasaje el Señor habla de la autoridad.
Dios tiene autoridad para secar la higuera. Dios tiene la autoridad para darle vista al ciego, para que el cojo camine. Dios tiene autoridad para resucitar a Lázaro. Dios tiene toda autoridad, hermanos. Cristo es Dios. Y en este pasaje está diciéndoles el Señor que Él tiene autoridad y la vincula, la autoridad que Dios tiene, con la vida limpia del creyente. Dios nos está diciendo en este pasaje que si nosotros vivimos una vida limpia, Dios tiene toda autoridad para hacer lo que pedimos conforme a su voluntad. Es muy interesante porque Jesús, como le dije, la higuera tiene que ver con Israel. Le voy a mostrar en el versículo 46 más adelante cómo Jesús esperaba encontrar fruto de Israel, fruto de obediencia, pero no lo encontró. Y Jesús ahora, tomando este ejemplo, les dice: yo tengo toda autoridad y yo quiero que ahora ustedes vivan una vida limpia en su templo, porque el templo de Dios, hermanos, no solamente es la iglesia, que es donde nos reunimos, pero cada individuo somos el templo de Dios. Y cada individuo tenemos que limpiarnos de la inmundicia del pecado, tenemos que limpiarnos de la lascivia de la carne, tenemos que limpiarnos de las tentaciones del mundo y enfocarnos en adorar al Señor con santidad, hermanos. Dice la Biblia que hermosa es a Dios la hermosura, la adoración en la hermosura de la santidad. Aquí Dios está diciendo santidad es importante, pero ahora la limpieza espiritual, hermano, vivir limpios delante de Dios. Dios tiene toda autoridad, Él está con nosotros y si pedimos a Dios, Él nos va a responder si pedimos de acuerdo a su voluntad. Aquí, qué importante, vea el versículo 22, dice: y todo lo que pidierais en oración, creyendo que, hermanos, lo recibiréis. Hablando en el contexto de que no era la voluntad de Dios que Israel dejara de dar fruto, que se fuera en otra religión. Era la voluntad de Dios que Israel diera fruto. Ahora, el Señor dice: yo tengo toda autoridad. Vea lo que dice allá, hermanos, en el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Otra vez, hermano, Jesús en esta última semana, Él demuestra toda la autoridad que Él tiene. Hermano, Cristo tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre el pecado. Cristo tiene autoridad sobre Satanás mismo. Cristo tiene autoridad, hermanos, sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Por eso Jesús le dice a la iglesia: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús hace referencia a su autoridad cuando está dando la comisión a la iglesia, porque lo cuestionaron si Él tenía autoridad. Versículo 24. Respondió Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde viene? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermano, no podemos evadir a Dios. No podemos evadir a Dios. No podemos ignorar a Dios. No podemos jugar con Dios. Aquí los fariseos, los escribas están diciendo: pues no te decimos, como jugando con él, pues no te decimos, ahí te quedas con la duda. No queremos decir nada que nos implique como incrédulos de Juan. No queremos decir nada que nos cause problemas con el pueblo. Y estaban evadiendo a Dios.
Hermano, la iglesia no podemos evadir a Dios. O estamos con Dios y aceptamos a Dios y nos ponemos bajo su autoridad, o lo rechazamos y no le obedecemos, pero no podemos tomar una posición intermedia. No podemos tomar una posición neutral, porque no hay posición neutral para la iglesia. Y nota lo que sigue enseñando, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué, hermanos? Fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. ¿Qué dice, hermanos? Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿Qué dice, hermanos? Al reino de Dios. Durísima palabra. Diciendo: ustedes se llaman religiosos, pero ustedes no están haciendo lo que yo quiero. Ustedes no están obedeciéndome. Ustedes no están haciendo mi voluntad. No están trayendo fruto para el reino de Dios. Pero las rameras van delante de vosotros, los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, hermanos. Usted puede recordar a Zaqueo, el publicano. Zaqueo se arrepintió y dijo: si alguien he defraudado, le devuelvo cuadruplicado. ¿Se acuerdan? La ramera que está allí en la casa del fariseo, ungiendo al Señor Jesús con sus lágrimas, adorando al Señor Jesús. Hermanos, aquí diciendo, no podemos estar en una posición de evadir a Dios. O estamos con Él o no estamos con Él. O lo obedecemos o no lo obedecemos. O hacemos la voluntad de Dios o no hacemos la voluntad de Dios. Y los publicanos y las rameras lo hicieron. Eso quiere decir, hermanos, que para hacer la voluntad de Dios no necesitamos más que arrepentimiento y obedecer la palabra del Señor. No es un privilegio de gente elite obedecer a Dios. Es, hermanos, una oportunidad para todos que podamos obedecer a Dios y servir al Señor. Dice versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Aquí estuvo el problema, hermanos. Rechazaron a Cristo. Rechazaron a Cristo. Y aquí vemos el pueblo de Israel, hermanos, en su mayoría rechazó a Cristo. Por eso esa viña tuvo que secarse, esa higuera tuvo que secarse, porque rechazaron a Cristo. No voy a leer esta parábola porque la parábola, estamos estudiando los martes, los que vienen. La parábola, ¿qué es la parábola? La parábola son muchos o muchas símiles o símiles extendidos para comunicar una moraleja o una enseñanza de tipo moral o religiosa. Es la parábola. Y aquí no tengo tiempo de ver esta parábola. Pero esta parábola comunica una enseñanza moral, una verdad, y esa es, hermano, no rechaces al Señor Jesucristo. No rechaces al Hijo de Dios. Nosotros lo hemos aceptado como Salvador, hermanos, no lo hemos rechazado. Pero si ya lo hemos aceptado como Cristo Jesús, como Salvador, entonces vamos a obedecerlo, a continuar obedeciéndolo para llevar fruto para Dios. Es la enseñanza de esta parábola. Y después, versículo 42, fíjese, la cúspide de la parábola. Vamos a ver el pináculo de la parábola. Versículo 42, Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de quién, hermanos. ¿Quiénes son vosotros? Israel. Israel le fue dado el reino de Dios y será dado a gente que produzca ¿qué? Los frutos de él. ¿Quién es esta gente? La iglesia, los cristianos. Hermano,
nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos ha dado el reino de Dios para producir fruto. Jesús, hermanos, cuando somos salvos, Él nos introduce a su reino, y cuando nosotros nos convertimos a Él, Él es nuestro Rey y Señor. Y cuando lo obedecemos, vamos a producir frutos. No es suficiente ser salvo, hay que convertirse al Señor. Hay que tomarlo como Señor. La palabra Señor quiere decir nuestro amo, nuestro dueño, supremo en autoridad, como estábamos viendo, al que obedecemos todo momento para producir frutos dignos de Él. Y versículo 44, note la moraleja de la historia: no rechaces al Señor Jesucristo. Versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será ¿qué? Quebrantado. Hablando del que cayere sobre Cristo, rechazándolo, será quebrantado. ¿Y sobre quién? No, perdón, el que creyere en Jesús será quebrantado, va a ser salvo. Y el que sobre quien cayere la piedra, que es Cristo, le desmenuzará, va a ser destruido. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Muy interesante, hermanos. Aquí Dios nos está hablando que ahora la iglesia somos la nación de Dios, una nación espiritual. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro 2, versículo 9. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 2, versículo 9. Perdón, Primera de Pedro 2. Escribí mal el versículo. Primera de Pedro 2, 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. ¿Listos? Vamos a leer versículo 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién está hablándole ahí? La iglesia, hermanos, los cristianos. Somos linaje escogido, real sacerdocio. La aplicación de vi el día lunes, el día martes ahorita. La aplicación, ¿cuál es la aplicación del día lunes y el día martes? Es preguntarte, ¿estás dando fruto para Dios? Si Dios viniera esta noche y tú fueras una higuera, ¿tendrías fruto? ¿Tendrías fruto? Qué frustrante es, hermano, plantar un árbol y que no dé fruto, ¿verdad? Un árbol frutal y que no dé fruto. Estábamos en el jardín, allá la semana pasada visitando a mi mamá, fuimos al jardín y nos presumió su árbol de limones que plantó hace un año y medio. Y yo pensé que se refería a un árbol de limones que plantó mi papá hace muchos años, pero no me acordaba que me traje un conejo a mi casa cuando yo era muchacho y el conejo se comió el tronco y se murió el árbol. Yo pensaba que era ese árbol y él daba limones chiquitos y casi no daba limones, pero me dijo, ven. Dije, pues vamos. Salí al jardín de atrás de la casa y vi un árbol frondoso y limones como así de grandes. Yo pensé, me los voy a llevar a Estados Unidos, están bien caros allá. 2 por dólar, 3 por dólar. Me voy a llevar una buena maleta llena de limones, pero no me los dejan pasar. Bueno, hermano, qué bendición fue. Entre mi hermano y yo estamos piscando limones y él alto subía las escaleras. Mi hermano no puede hacer eso y jalaba los limones y los metimos en un recipiente grande azul y ahí los juntamos para compartirlos con mis otros hermanos. Qué bonito es piscar un árbol que tiene fruto, hermano. La pregunta es, si tú fueras árbol frutal, ¿tendrías fruto para Cristo?
¿Qué es el fruto, pastor? No quiero, hermano, dejar a nadie intimidado, dejar a nadie frustrado o confundido. ¿Qué es fruto? Pues, hermano, el fruto para Dios, de acuerdo al contexto que estamos viendo, es lo que un árbol da cuando somos salvos. ¿Sabía usted, hermano, que Dios nos compara con árboles? Fíjese ahí en Proverbios 11, Proverbios capítulo 11. Ok, Proverbios 11, versículo 30. Proverbios 11, 30. Fíjese, el fruto del justo es que, hermanos, árbol de vida, y el que gana almas es que sabio. Había un hombre que se llamaba Johnny Appleseed. ¿Alguien ha escuchado de Johnny Appleseed? Tú sí, ¿verdad, hermana Daisy? Es en la escuela, es muy famoso. Una historia de un hombre que sembró árboles manzanos y tenía un vivero de árboles manzanos. Y él reprodujo muchos árboles manzanos en su vivero. Y todo comenzó con una semillita y se multiplicó a razones exponenciales. Ese fue Johnny Appleseed. Y, hermano, nosotros tenemos la simiente de Jesucristo. Y Dios quiere que produzcamos fruto. El fruto que Dios quiere que produzcamos es que de alguna manera nos reproduzcamos. Que de alguna manera, por nuestra vida cambiada, por nuestra vida transformada, alguien más conozca de Cristo. De alguna manera. Hoy en día, hermanos, hay frutos híbridos que no tienen semillas, ¿sabes eso? Ahí quedó todo. Un limón sin semilla, pues ¿cómo plantas las semillas si no tiene semillas? Una manzana sin semillas, bueno, yo no he visto manzanas sin semillas, pero yo sé que hay limones, naranjas sin semilla, hay muchas cosas, hay sandías sin semilla. Pero esa sandía puede multiplicarse por las semillas, ¿verdad, hermanos? No hay tal cosa como un cristiano híbrido. Los cristianos tenemos la simiente de Dios, hermanos. Tenemos la semilla. Dios nos ha dado vida, tenemos la semilla y no solamente la semilla, pero tenemos el poder de Dios que con toda autoridad y con todo su poder, Él puede hacer que demos fruto con el poder de Dios para reproducirnos y que otra gente vea las obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. El fruto del justo es árbol de vida. Y, hermano, algo muy importante es compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio. Mire, hermano, ¿estamos a favor del Evangelio o en contra del Evangelio? Aquí Cristo está poniendo a los fariseos, a los escribas, los está polarizando. O estás a favor mío o en contra mía. No puedes estar intermedio porque no hay lugar intermedio. O rechazas la roca a piedra angular o la aceptas a la piedra angular, pero no puedes estar intermedio. Y así la iglesia, hermano, tenemos una posición de que hemos creído el Evangelio y Dios quiere que compartamos el Evangelio con otras personas porque Dios quiere obrar, hermanos. Venía en el avión el día, ¿qué fue? Jueves, creo. No, el lunes. Y venían dos varones sentados junto a mí, hermanos. Ya ve que los aviones, ahora los asientos están bien chiquitos y están bien pegadas las filas. Y yo venía sentado y dos varones, pero ponchados, junto de mí. Yo venía en medio, me venía haciendo sándwich. Y nomás empezó el vuelo, despegamos y rápido uno se puso los audífonos y dije, no, pues ya no. Y el otro de al lado, nomás despegamos, pues a roncar, literalmente a roncar. Y dije, wow, pues ¿qué hago? ¿Les predico? ¿No les predico? No los quiero enojar. Y me vine como las 2 horas y media del vuelo, y sí, les predico, no les predico, ¿qué haré? Pues vienen con los audífonos, vienen dormido y no sabía qué hacer, ¿no?
Pero el Espíritu Santo me dijo, ¿cómo que no sabes qué hacer? Ya sabes qué hacer. Predícalos. Y me volteé al lado de la ventana, que venía dormido y se despertó. Y le digo, oye, pues, ¿de dónde vienes y dónde vas? ¿Y cómo te llamas? Y ya hablábamos un poquito. Y le dije, mira, te quiero dar ese folleto, soy pastor y aquí dice el Evangelio. Hermano, bien interesado, interesadísimo. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Lo empezó a leer todo el folleto. Y después dijo, me interesa lo que dice aquí. Yo voy a Sur Carolina, pero allá voy a ver si hay una iglesia. Y le dije, mire, mándeme un texto y yo le mando una iglesia. Y fue bendición, hermanos. Cuando le compartí del Evangelio, yo me sentí con tal paz, porque es lo que tenemos que hacer, hermanos. Lo que tenemos que hacer. Pero a veces la carne no nos deja, hermanos. Somos carne, somos débiles y no queremos, pero cuando compartimos el Evangelio, hermanos, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca es en vano. Dios siempre bendice. Hermano, comparte el Evangelio. Si Cristo viniera, encontraría fruto, hermanos, en tu vida cambiada. ¿Eres igual a cuando no eras salvo o ya has cambiado? ¿Eres igual cuando no tenías a Cristo o ya has cambiado? Hermano, cuando no teníamos a Cristo éramos viejas criaturas. ¿Se acuerdan? Pero ahora somos nuevas criaturas. Y dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. Y dice la palabra de Dios que para aquel que vive, ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Dice, en la mañana vimos. Cuando somos salvos, hermano amado, Cristo nos cambia. Él nos hace nuevas criaturas. Él nos da un corazón nuevo, una mente nueva. Y hermano, tenemos una vida transformada. Y esa vida transformada da fruto, porque da fruto, hermanos. Yo sé que usted cuando fue salvo le compartió el Evangelio a su papá, a su mamá, a sus hermanos, fueron salvos, venían a la iglesia. Yo sé que usted cuando fue salvo dejó de ver las películas que no debía de ver, las novelas que no debía de ver, empezó a leer la Biblia, empezó a orar, empezó a congregarse. Y hermano, cuando usted fue salvo, su vida cambió, hermano. ¿Verdad que sí? Pero el problema es que a veces conforme pasa el tiempo, hermano, esa vida nueva que Dios nos dio se empieza a apagar, se empieza a perder influencia. ¿Por qué? Porque necesitamos limpiar el templo, hermanos. Necesitamos limpiar la casa. Hemos metido un montón de cosas. Yo estoy sorprendido de cuánta cosa metemos. Mire, si usted vendiera su casa mañana, ¿usted cree que puede sacar todo lo que tiene en un día? No, hermanos, tenemos un montón de cosas que hemos metido por los años. Y está llena de cosas que no necesitamos, cosas que están de más y las hemos acumulado. Así, hermano, cuando usted es salvo y no tenemos cuidado, podemos llenarnos de cosas que metemos en nuestra casa espiritual, pensamientos, sentimientos, imágenes, actitudes, malos hábitos que metemos a nuestra casa espiritual, y cuando menos pensamos estamos llenos de cosas que no hacen nada de bien. Y Dios dice, yo vengo a buscar fruto y les limpio la casa para que en la casa haya adoración, en la casa haya sanidad, para que en la casa haya gente sanada y salvada, no para que en la casa sea una casa de mercado, pero que sea una casa de oración. Hermano, ¿qué ha pasado con tu casa espiritual? Está llena de cosas que tienes que sacar. Dios en este paso nos dice, saca todo lo que debes de sacar. Yo sé, hermano, que en mi casa espiritual hay cosas que debo sacar siempre, porque la tendencia, hermanos, es meter y meter y meter y meter. ¿Qué ha pasado? Hermano, tenemos un montón de cosas. Dios quiere que limpiemos la casa espiritual. ¿Para qué? Para que demos fruto. El fruto, hermanos, de hablar con otros de Cristo. El fruto de una vida cambiada. Que otros vean tu vida y digan, yo quiero ser como tú. ¿Qué te pasó? Dime, ¿qué tienes que yo no tengo? Y la única respuesta es, yo tengo a Cristo. Cristo me salvó. Cristo me transformó. Es la única respuesta que te puedo dar. Soy como soy porque Cristo me cambió. Él me transformó.
Y Él quiere transformarte a ti también. Déjame decirte cómo. Y hermano, fruto. El fruto, hermano, no lo produce la rama. No lo produce usted. El fruto lo produce la vid. El fruto lo produce la savia del olivo o la savia de la vid, que es el Espíritu Santo. El fruto lo produce Dios, no yo, hermanos. Pero Dios no puede producir fruto si la casa está sucia, si la rama está contaminada, si la rama no está consagrada, si la rama no entiende que hay que obedecer a Dios, que tiene toda autoridad, y empezar a hacer su voluntad, porque podemos orar, y hermanos, Dios nos da contestación de oración tan pronto empezamos a confiar en Él, porque Él es bueno, hermanos. La aplicación esta noche: si Cristo viniera y buscara fruto, encontraría fruto en tu vida. Yo sé, hermano, que tenemos fruto, aunque sea poquito. Tenemos fruto, porque estamos aquí esta noche, porque venimos a la iglesia. Tenemos fruto. Pero dice la Biblia: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué, hermanos? Mucho fruto. Entonces Dios quiere más fruto. Dios quiere que veamos hacia adentro para que haya más fruto para Dios, más consagración, más vida que dé gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es solamente una frase, ya termino con esto. No olvides, hermano, que la iglesia tenemos el reino de Dios. Tenemos el reino de Dios. Cuando yo estudié esto, le dije a Dios en oración: Señor, no nos quites el candelero. No nos quites el candelero. Que esta iglesia no deje de ser un candelero para la gente allá afuera. Y Dios me habló a mí. Y Dios me dijo: es que tú eres luz, tú eres sal, tú tienes que echarle ganas. Y yo sé, Dios habla, hermanos, pero que no perdamos el candelero. Hermanos, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. ¿Para qué? Para que, hermanos, la gente conozca a Jesucristo, quien es la luz del mundo, el único Dios verdadero, el Salvador del universo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por la oportunidad de habernos congregado esta noche. Obra, Señor, en lo que acabamos de escuchar. Y ayúdanos a ver: si fuéramos higuera, ¿tendríamos higos? Señor, si fuéramos un templo, ¿tendrías que limpiarnos y sacar cosas sucias? Quizá ídolos, quizá actitudes, quizá hábitos. Señor, estamos con ese fuego que teníamos cuando fuimos salvos, con ese primer amor. Padre, esta noche es una noche preciosa porque vamos a celebrar la cena del Señor. Y vamos a tener una oportunidad de traer todo a ti, Señor, para que tú nos limpies, para que tú nos laves, para que tú nos perdones de pecado, nos quites toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Dios, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Obra, Dios, en esta iglesia, para que no seamos una iglesia que no dé fruto, que no te agrade, Señor. Una iglesia que esté sucia, Dios, enséñanos lo que no te agrada. Señor, ayúdanos a quitarlo. Ayúdanos, Señor, a reconocer que somos tu nación santa, tu pueblo escogido ahora, la iglesia. Somos, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó de las tinieblas a la luz admirable. Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias, Dios, por esta noche. Ojo cerrado, rostro inclinado. El piano va a tocar. Mi hermano, si Dios tocó su corazón, si Dios le enseñó, tú necesitas limpiar tu casa, tú necesitas dar más fruto para mí. Si Dios te enseñó que hay cosas que tienes que sacar, el altar está abierto, hermano. Únete a mí. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Soy el primero en el altar que me doy cuenta que Cristo me habló y me enseñó en sus últimas pisadas, en sus últimos pasos de su vida terrenal, que Él quiere visitar su pueblo para que, ahora que nos preparamos a la resurrección, estemos limpios,